Bien, hermanos, vamos a continuar el día de hoy con la exposición que estamos desarrollando. Estamos desarrollando la confesión belga, o también conocida como la confesión de los Países Bajos. El día de hoy, hermanos, el día de hoy vamos a abordar un artículo que también es muy importante, aunque todos los artículos que se encuentran en esta confesión belga son importantes. Pero el día de hoy vamos a tocar el artículo número 17 de esta confesión belga. Y este artículo 17 de la confesión belga, textualmente, hermanos, dice lo siguiente. Artículo 17 de la confesión belga. Creemos que nuestro buen Dios, por su singular sabiduría y bondad, viendo que de esta manera el hombre se había arrojado a la muerte corporal y espiritual y se había hecho totalmente miserable, pasó a buscarlo cuando temblando huía de él y le consoló prometiéndole dar a su hijo, el cual nacería de una mujer, a fin de quebrantar la cabeza de la serpiente y hacerle bienaventurado. Está muy cortito este artículo número 17, pero lo que nos está presentando de una forma superficial este artículo 17 son 3 puntos principales que vamos a desarrollar el día de hoy. El primero, Dios por su infinito amor busca al hombre. Segundo, nos presenta la promesa de redención en Cristo Jesús. Tercero, nos presenta el cumplimiento de la promesa de redención. Estos son los 3 puntos que a simple vista podemos sacar de este artículo número 17 de la confesión belga. Podemos tener muchísimos más si nos profundizamos en cada uno de los pasajes de la Escritura en los cuales está sustentado este artículo. Pero vamos a desarrollar el día de hoy solamente estos 3 puntos que son de suma importancia para poder comprender la condición del hombre. Y vamos a iniciar por el primero. Dios, por su infinito amor, busca al hombre. Cuando nosotros anunciamos en el boletín el amor de Dios, la mayoría de las personas piensan que se va a exponer sobre 1 Corintios 13, porque habla acerca del amor de Dios. Y todo lo conocemos, hermanos. Pero en esta parte de la Escritura que nosotros acabamos de leer en el libro de Génesis, hermanos, encontramos un amor más grande, un amor de Dios que es incomprensible para el hombre. Vamos a ver a qué me estoy refiriendo con este amor que Dios le presenta al hombre. Para poder comenzar a desarrollarlo, vamos a centrarnos en lo que dice la Escritura en el libro de Génesis. Nosotros nos encontramos en el libro de Génesis en un lugar muy precioso en el paraíso, donde se encontraban ciertamente los primeros hombres, Adán y Eva. Ahí se encontraban en un lugar muy bonito llamado Edén. Pero veamos que en ese lugar se encuentra el hombre, pero ¿cuál era la condición en la cual el hombre se encontraba en ese lugar? Veamos todas las bondades que Dios tuvo para el primer hombre. Primero, hermanos, el primer hombre fue creado del polvo de la tierra y Dios sopló en su nariz el aliento de vida. Y dice la palabra de Dios que fue un ser viviente. Primero, el hombre es un ser viviente. Segundo, fue creado a imagen de Dios. Dice la palabra de Dios, a imagen de Dios lo creó, justo, santo y con conocimiento. Tercero, fue adornado con una infinidad de virtudes, hermanos. Una infinidad de virtudes que el hombre tenía en sí, hermanos. Todas las capacidades que el hombre podía desarrollar en ese lugar para glorificar el nombre de nuestro Dios, como lo expresa Calvino. Dice también, cuarto, fue puesto en un lugar, Edén, donde no le faltaba absolutamente nada al hombre. Todo lo tenía, hermanos, absolutamente todo lo tenía este primer hombre.
nada le faltaba. No tenía necesidad absolutamente de nada porque completamente Dios lo sustentaba. Quinto, fue dado una ayuda idónea todavía para el primer hombre, para que le ayudara en todo lo que Dios le había puesto a hacer al hombre. Le puso a su ayuda idónea para que lo ayudara. Sexto, hablaba cara a cara con Dios, hermanos. Veamos la comunión que tenía el primer hombre con su Creador. Dios le hablaba de una forma personal al hombre. El hombre le respondía a Dios, hermanos. La comunión que se encontraba en ese lugar era una comunión íntima que tenía Dios con el hombre. Le fue dada la ley de Dios. Veamos qué fue lo que le dijo Dios al primer hombre. Si me obedeces y si obedeces mi ley, vivirás eternamente. Hay una promesa de vida en esa ley que Dios le dio al primer hombre. Pero veamos que también le fue dada en ese momento una condenación. En el momento en que tú transgredas la ley de Dios, ciertamente morirás. Y le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol que se encuentra en medio, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente no comerás, porque el día que tú comieras, e inclusive si lo tocaras, ese día vas a morir. También le fue dada al hombre en ese lugar la capacidad para poder obedecer a Dios. Podemos ver ciertamente, hermanos, cómo fue equipado el primer hombre en ese lugar. Todas las virtudes, todos los dones, todas las maravillas que tenía en ese lugar. Y ya sabemos la historia, hermanos, no lo sabemos de memoria. Muchas veces se ha predicado acerca de este pasaje de la Escritura. Pero vamos a tocar un punto importante. ¿Qué fue lo que pasó después de que el hombre cometió el pecado de desobedecer a Dios, hermanos? Veamos lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios está diciendo que se encontraba la serpiente y se encontraba la mujer. Y la serpiente le dijo a la mujer, con que Dios te dijo que no comieras de todos los árboles del huerto. Y la mujer le dijo, no, no es cierto. Dios me dijo que podía comer de todos los árboles del huerto, pero el que está en medio del árbol, del huerto, de ese ciertamente no lo voy a tocar, ni voy a comer, porque ese me mandó Dios que el día que yo comiera de él, o el día que lo tocare, ciertamente iba a morir. Satanás le responde a la mujer y le dice, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que tú comas de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Nosotros sabemos bien cuál fue el error que cometió la mujer. Fue seducida por la serpiente. Y ciertamente dice la palabra de Dios que este fruto era codiciable, era bueno, era codiciable para poder alcanzar la sabiduría. Y entonces la mujer lo que hizo fue, tomó ese fruto y comió. Pero ¿cuál es lo malo en este pasaje? ¿O cuál es el error que cometió la mujer? No es tanto haberse comido el fruto del árbol, hermanos, no, sino la desobediencia a la ley de Dios, porque Dios le había dicho de una forma clara al hombre que no comiera del fruto de ese árbol. Dios se lo estaba declarando de una forma directa. Dios le estaba diciendo la ley de Dios en ese momento. Y en el momento en que la mujer comió, estaba desobedeciendo la ley de Dios. Estaba transgrediendo a su Dios, hermano. Pero veamos lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de nuestro Dios que en ese momento en que la mujer comió, se lo dio a su marido. Y en el momento en que se lo dio a su marido, dice la palabra de nuestro Dios, Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos
y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, hermanos. Veamos qué es lo que nos está diciendo este pasaje de la Escritura que es importante. Dice la palabra de Dios que fueron abiertos los ojos de ambos, tanto del hombre como de la mujer, y se dieron cuenta que se encontraban desnudos. Muchas personas pueden interpretar este pasaje de la Escritura de una forma equivocada. Pueden llegar a pensar también que el problema fue haber estado desnudos en ese lugar. Pero yo pregunto, hermanos, antes de pecar, ¿el hombre no se encontraba también desnudo? Claro. El problema no es que se haya encontrado desnudo en ese lugar y cuando fueron abiertos los ojos se dieran cuenta de que se encontraban desnudos. Para nada. El problema es la interpretación de este pasaje de una forma correcta. Si nos vamos a los originales hebreos, nos vamos a dar cuenta del error que estamos cometiendo y qué fue lo que pasó con el primer hombre. El problema es interpretar correctamente que fueron abiertos los ojos de ambos. Si nosotros nos vamos al original hebreo y nos vemos a la palabra ojo, nos vamos a encontrar con una palabra que se llama ayin, que es una letra del alfabeto hebreo, del alefato, más bien dicho. Y esa palabra en hebreo tiene muchos significados, hermanos. Uno de esos significados es precisamente ojo. Otro significado es ceja. Otro significado es estar contento a la vista. Pero tiene otros significados también muy importantes que hacen que nosotros comprendamos lo que la Escritura nos está diciendo. La palabra ayin también significa crimen. La palabra ayin también significa desagradable. Y la palabra ayin también significa iniquidad. Podemos entonces comprender que en el momento en que los primeros hombres se les abrieron los ojos, pudieron entender la iniquidad que tenían ellos delante de los ojos de Dios, que habían sido despojados de todas las virtudes que Dios le había dado. Podemos ver que los primeros hombres, en el momento en que se le abrieron los ojos, se dieron cuenta que habían transgredido a Dios. Veamos lo que estaba sucediendo. Comieron de ese fruto y al momento de comer se dieron cuenta de todas las faltas que le habían cometido a Dios, hermanos. No nada más era la desobediencia, sino con la desobediencia vienen como si fuera el dominó, que lo ponen paradito y entonces avientas una ficha y todas se caen en escalerita. Así pasa con la desobediencia del hombre. Empieza un pecado y ese pecado te lleva a otro pecado y al rato tienes una gran cantidad de pecados cuando estás desobedeciendo la ley de Dios. Veamos todas las virtudes que tenía el hombre al principio, hermanos. Todas las virtudes que tenía al principio le fueron quitadas, hermanos. Dice la palabra de Dios que el día que él comiera, ciertamente moriría. Una de las virtudes que tenía es que fue creado del polvo de la tierra y fue un ser viviente. ¿Qué pasó en el momento en que el hombre desobedeció la ley de Dios? Dios le dijo al hombre, ciertamente si me desobedeces morirás. Y ya hablamos anteriormente acerca de la muerte, acerca de la muerte física y acerca de la muerte espiritual. Desde ese momento el hombre ya no es un ser vivo, es un ser muerto. Y no solamente el hombre y la mujer, sino toda la descendencia de la raza humana ahora se encuentra muerto. Veamos lo que Dios había creado al principio, un ser con vida, ahora por esa desobediencia se encuentra un ser completamente muerto, hermanos. Fue creado a la imagen de Dios.
Todas las virtudes que el hombre tenía al principio, ser justo, ser santo, tener conocimiento, ahora habían sido arruinadas por esta desobediencia de estos primeros hombres. Veamos cómo al abrírsele los ojos a los primeros hombres se dieron cuenta estas dos primeras personas de todos, de cómo habían sido arruinadas todas las virtudes que Dios había puesto en ellos. Ciertamente no iban a dejar de trabajar, claro, iban a seguir trabajando, claro, pero podemos ver que ahora en todo el desarrollo que ellos iban a hacer, delante de los ojos de Dios, iban a ser como trapos de inmundicia, no iban a ser agradables delante de los ojos de Dios, hermanos. Veamos qué era lo que tenía el primer hombre en Edén. Lo tenía absolutamente todo. ¿Y qué fue lo que hizo Dios con los primeros hombres? Los sacó de Edén para que no comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre. Se dieron cuenta estos primeros hombres de la ruina en la cual habían caído por haber desobedecido la ley de Dios. Se dieron cuenta de que al abrirse los ojos, se dieron cuenta ahora de la desnudez que se encontraban, y no refiriéndose a no tener ropa, sino que ahora todas las virtudes, todos los beneficios que Dios había puesto en el hombre le habían sido quitados por completo a este primer hombre. Pero veamos, hermanos, ciertamente lo que nos dice la palabra de Dios. Nosotros podemos ver ciertamente que el hombre a partir de ese momento ya no busca a Dios para nada, porque el hombre se da cuenta de que ha transgredido la ley de Dios. El hombre se da cuenta de que no puede estar delante de la majestad de Dios. Pero veamos lo que hace Dios, hermanos. Lo primero que hace Dios con su creación es buscarla. Lo que hace Dios es tratar de tener una reconciliación con el hombre. Pero el hombre no quiere saber absolutamente nada con el hombre. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Versículo número 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto, porque sabían que habían transgredido la ley de Dios, hermanos. Pero veamos cómo Dios siempre llama al hombre y le está diciendo, mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Veamos cómo Dios está buscando al hombre. Pero veamos cuál es la reacción del hombre. La reacción del hombre siempre es justificarse delante de los ojos de Dios. Cuando comete pecado, él no se siente culpable del pecado que está cometiendo. Siempre se lo echa la culpa a otra persona. ¿Qué es lo que le está diciendo? Primeramente va con el hombre y le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Qué fue lo que le dijo el hombre? La mujer. Tú me la diste. Ella me engañó. Ella comió y me dio a mí. No me eches a mí la culpa. Ella fue la que me dio. Y entonces fue Dios directamente con la mujer y le dijo, ¿qué has hecho? Y le está diciendo precisamente a la mujer, ¿por qué le diste, parafraseando la escritura? ¿Por qué comiste del árbol y por qué se lo diste a tu esposo? ¿Cuál fue la respuesta de la mujer? La serpiente.
Ella me engañó, yo no tuve la culpa. Veamos cómo se está justificando el hombre delante de Dios. ¿Y a quién le está echando la culpa del pecado que está cometiendo? A Dios mismo. Él es el culpable porque Él creó al hombre. Él es el culpable porque Él creó a la mujer. Él es el culpable porque Él creó a la serpiente. El hombre no se siente culpable del error que cometió. Podemos ver que el hombre siempre se está justificando delante de los ojos de Dios, hermanos. Y así va a ser de aquí hasta toda la generación. El hombre siempre se justifica de las faltas delante de los ojos de Dios, hermanos. Siempre busca una excusa. No hay cosa que haga mal que no esté justificándose, hermanos. Ejemplos en la Escritura, hermanos, tenemos una gran cantidad, hermanos, una gran cantidad. Dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 1, versículo 5 al versículo 7. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni están vendadas, ni suavizadas con aceite. Veamos la condición en la cual quedó el hombre después de haber pecado de la desobediencia del hombre. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Veamos, hermanos, qué dice la palabra de nuestro Dios. Génesis capítulo 3, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios sabía lo que había hecho el hombre. Dios ya conocía de antemano que el hombre iba a transgredir la ley de Dios. Veamos las preguntas que le está diciendo Dios al hombre. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Le estaba diciendo, ¿acaso no cumpliste con el mandamiento que yo te di? ¿Acaso rompiste la ley que yo te establecí? Porque ciertamente si tú transgredes la ley que yo te di, entonces tú te vas a dar cuenta de tu ruina, tú te vas a dar cuenta de tu miseria. Veamos, hermanos, ciertamente cómo el hombre ahora después de este pecado queda completamente arruinado. Y no solo él, lo más triste que puede tener el hombre o lo más trágico que puede tener el hombre es la separación de su Dios. No hay cosa peor para el hombre que estar alejado de Dios. ¿Qué pasa, hermanos, cuando Dios se aleja de su pueblo? El pueblo perece, el pueblo es perseguido, el pueblo es arruinado, el pueblo es acabado, porque Dios no se encuentra en medio de ellos. ¿Qué pasa cuando Dios está en medio de su pueblo? Cuando Dios está en medio de su pueblo, el pueblo es bendecido, el pueblo es victorioso, porque tiene la ayuda de Dios, hermano. Veamos cómo el hombre se quedó sin Dios, se quedó sin su ayuda, se quedó sin el único que le sustentaba todo lo que tenía, y aparte se quedó sin ninguna de las virtudes que Dios había puesto en el hombre. Pero aún siendo el hombre rebelde y contumaz a la ley de Dios,
Y aunque Dios se encuentre lejos del hombre, apartado a una gran distancia, podemos ver el gran amor que Dios tiene para su creación. Y lo podemos encontrar en Génesis capítulo 3, versículo número 15. Dice así la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Veamos lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Nos está diciendo la palabra de Dios que de la simiente de la serpiente herirá en el calcañar a la simiente de la mujer, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero también la simiente de la mujer, que es nuestro Señor Jesucristo, aplastará en la cabeza a la simiente de la serpiente. ¿Dónde lo podemos comprobar, hermanos? Porque en esta parte de la Escritura nos están presentando la promesa de redención en Cristo Jesús. Nos está diciendo ciertamente que aunque el hombre peca, que aunque el hombre es rebelde y que aunque no obedeció la ley de Dios, desde este momento hasta Apocalipsis, el último versículo de Apocalipsis, se presenta la promesa de redención en Cristo Jesús. Veamos, hermanos, lo que dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a la Escritura y veamos lo que dice el profeta Zacarías, capítulo número 13, versículo número 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Zacarías capítulo 13, versículo número 7. Y vemos lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo número 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Veamos lo que está sucediendo. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, después de que va a orar al monte de Getsemaní, empieza su tormento, empieza su calvario, hermano. Veamos ciertamente cómo nuestro Señor Jesucristo, después de que estuvo orando en Getsemaní, ya sabía todo lo que iba a pasar, ya sabía todo lo que le esperaba, porque ciertamente conocía la palabra, y la palabra de Dios dice que la simiente de la serpiente heriría en el calcañar a la simiente de la mujer, que es Cristo Jesús. Y veamos todo lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo con esta herida de la serpiente hacia nuestro Señor Jesucristo. Primeramente podemos ver, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, después de que estuvo orando en Getsemaní, nuestro Dios le presentó la copa de ira preparada para toda la nación de Israel, para todo el pueblo rebelde. Y en esa copa de ira se encontraba toda la ira de Dios, porque se encontraba enemistad con la raza humana. Nuestro Señor Jesucristo le dijo al Padre: pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la voluntad tuya. Y podemos ver cómo la copa pasó, y entonces toda la ira de Dios fue sobre nuestro Señor Jesucristo, completamente toda la ira. Todo lo que el hombre merecía en Génesis 3,
Cuando el hombre desobedeció y toda la raza humana, el castigo que debería merecer el hombre, le fue dado a nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver ciertamente cómo fue primeramente entregado por sus propios discípulos. Judas lo entregó. ¿Y a quién se lo entregó? A su propio pueblo. Su propio pueblo fue el que condenó a nuestro Señor Jesucristo cuando se encontraba con el Sanedrín, cuando se encontraba con aquellas autoridades eclesiásticas de ese tiempo. Lo injuriaron, le inventaron muchas cosas para que él fuera condenado. Y después de que fue condenado por el gobierno eclesiástico de ese tiempo, se lo llevaron a las autoridades. Y en ese momento las autoridades no encontraron en él pecado. Y aún así, su propio pueblo le decía a las autoridades de ese tiempo: crucifícalo. Porque ciertamente ya estaba establecido que nuestro Señor Jesucristo tenía que morir en la cruz. Dice la palabra de nuestro Dios que después de que fue juzgado por las autoridades, fue condenado a morir en la cruz. Pero eso no fue todo, porque antes de llegar a la cruz, dice la palabra de nuestro Dios que nuestro Señor Jesucristo fue azotado. Y después de que nuestro Señor Jesucristo fue azotado, le pusieron una corona de espinas donde se le derramaba la sangre en la cabeza. Y todavía lo insultaban y lo humillaban diciéndole: si tú eres hijo de Dios, profetízanos a ver quién te pegó. Blasfemando y ofendiendo a nuestro Señor. Y después tuvo que cargar su cruz hasta el monte de la Calavera, donde fue crucificado nuestro Señor, donde fue clavado. Y después de que fue clavado, todavía le clavaron una lanza en el costado. Y después de clavar una lanza en el costado, todavía le dieron una esponja con hiel. A pesar de todos esos sufrimientos, nuestro Señor Jesucristo soportó toda la ira de Dios que tenía preparado para él. Y esa ira era la que nosotros merecíamos por haber desobedecido la ley de Dios. Pero Dios, nuestro Señor Jesucristo, cargó en él el pecado de todos nosotros. Veamos toda la ira que Dios tenía preparada para nuestro Señor Jesucristo y que ya había sido anunciada desde Génesis 3:15, cuando le dijo que la simiente de la serpiente mordería en el calcañal a la simiente de la mujer. Pero podemos ver lo que dice la palabra de nuestro Dios en Génesis también 3:15, que la simiente de la mujer aplastaría en la cabeza a la serpiente, a la simiente de la serpiente. Y eso lo hizo en la cruz. Porque cuando fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, antes de que nuestro Señor Jesucristo muriera, nuestro Señor Jesucristo soportó todas las aflicciones que Dios tenía preparadas para él. Y nuestro Señor Jesucristo dijo: consumado es. Y en ese momento la obra de redención se había cumplido en Cristo Jesús y había sido anunciado a través de todo el Antiguo Testamento. Y al llegar el tiempo, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, comenzó el desarrollo de la obra de redención y culminó en la cruz, hermanos. Y en ese momento nuestro Señor Jesucristo quedó victorioso porque aplastó la cabeza de la serpiente. Y dice la confesión que por esa obra de redención nosotros somos bienaventurados, porque ahora nosotros estamos sin culpa delante de los ojos de Dios, porque el que pagó por toda esa desobediencia, por todos esos pecados, por todo lo que el hombre había hecho en el huerto del Edén, nuestro Señor Jesucristo pagó
por todos esos pecados. Y ahora nosotros somos bienaventurados delante de los ojos de Dios, porque ahora nosotros podemos ver con nuestros ojos y ahora nosotros podemos tener abiertos nuestros ojos y podemos ver las maravillas que hizo nuestro Señor Jesucristo a favor de nosotros, por amor a Él mismo. Y que ahora eso nos hace que delante de los ojos de Dios quedemos justificados, quedemos sin culpa, quedemos sin mancha y que seamos aceptos delante de los ojos de Dios. No existe otro amor tan grande que el amor de Dios para su creación, hermanos. ¿Qué otro amor podríamos comparar sino el amor de Dios para sus criaturas que aun siendo rebeldes, entregó a nuestro Señor Jesucristo por amor a sí mismo, para que el hombre pueda ser sin falta delante de los ojos de Dios? Y es lo que nosotros debemos de reconocer en este tiempo, que el Señor a nosotros nos ha sacado de la inmundicia, que el Señor nos ha sacado del lodo, como dice Calvino, nos ha sacado del cieno, de la porquería, porque delante de los ojos de Dios eso es lo que éramos. Pero ahora en Cristo Jesús nos ha dado un nombre de honor, nos ha hecho ser hijos de Dios, nos ha hecho ser como nuestro Señor Jesucristo, coheredero de todas las bendiciones en Cristo Jesús, hermanos. Pero ahora ahí viene la responsabilidad de todos aquellos que creen en Cristo Jesús. La responsabilidad que tenemos ahora como hijos de Dios, si creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor, es precisamente obedecer la ley de Dios. No como nuestros primeros padres que transgredieron en Edén, o no como todos aquellos que perecieron en el desierto a causa de la incredulidad hacia la ley de Dios, sino que ahora nosotros debemos de ser obedientes a la ley de Dios, obedientes al pacto, obedientes a la gracia de Dios, que podamos ser dirigidos por su Santo Espíritu y que nosotros podamos agradar a nuestro Dios, hermanos. Veamos cómo esta parte de la confesión es tan importante, porque esta parte de la confesión belga, el artículo número 17, te presenta la condición del hombre, que el hombre no se puede acercar a Dios, ni quiere y ni puede, pero veamos cómo Dios siempre se acerca al hombre. Y aparte de que Dios se acerca al hombre, tiene un plan de salvación, un plan de redención en el cual destruirá a aquel que engañó a la mujer y por el cual entró el pecado en esta creación, hermano. Y somos bienaventurados porque Dios nos ama de tal manera que no lo podemos comprender. Ese amor que es incomprensible para nosotros, que fue lo que vio Dios en nosotros. Nada, hermano. No vio en nosotros absolutamente nada que hubiera movido a Dios a misericordia. Nada. Al contrario. Dios nos sacó de esa condición por puro amor y por pura misericordia, porque a Él le agradó. Simplemente por eso. Y ahora somos llamados hijos de Dios por amor a Él, por amor a nuestro Señor Jesucristo. Debemos responder de una forma adecuada si de verdad decimos que somos hijos de Dios. Analicemos en realidad nuestra vida, hermanos. ¿Cómo vivimos delante de los ojos de Dios? Si en realidad nuestra vida es digna de ser llamados hijos de Dios. Si no lo hacemos de esta manera, hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos.